meditación y su título es Reconociendo las estrategias del enemigo. Mirábamos en la clase anterior cuáles eran esas estrategias, mirábamos las fortalezas que nosotros debemos tener como cristianos y también mirábamos que cuál es el arma de guerra espiritual nuestra como intercesores. Esa arma debe ser siempre la oración. Para ello vamos a orar para empezar en esta mañana con nuestro tema. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que desciendas con poder a este lugar, Señor, que seas tú hablando, bendito Dios, que seas tú enseñándonos, Señor, lo que tenemos que saber, bendito Dios, para ser de esos verdaderos intercesores, Señor de los cielos. Y te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Debemos tener presente siempre que el maligno y sus secuaces realizan una labor a través del engaño. Eso es lo que debemos siempre estar presente, que Satanás está ahí al pie tuyo, dispuesto a hacerte creer cosas, a engañarte, a hacerte creer mentiras, a hacerte creer lo que a él le interesa. Y lo más importante que le interesa a él es que dejemos de creer en Dios. Muchas veces vienen a nuestras vidas situaciones muy difíciles que a veces nos hacen dudar, a veces decimos, no, pero pues, ¿qué pasa? ¿Qué es que está pasando? Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo oro, pero hay algo que no está calando. Tal vez en tu corazón hay rencor, tal vez en tu corazón hay odio, tal vez en tu corazón hay mentira. Entonces debemos ser esos siervos limpios, debemos limpiar, sacar de nuestro corazón toda maldad, para que no abramos esas puertas a Satanás. Muchas veces también hay acusaciones de parte de Satanás. Satanás siempre está dispuesto a acusarte, a hacerte creer que tú no sirves, que eres una cucarachita, que tú no vales la pena, que tú no puedes. Y eso es lo que más entra y cala en nuestro corazón. No le creamos a las artimañas del enemigo. El enemigo también está efectuando tentaciones a diarios porque siempre está él mirando cuál es tu debilidad. Por eso en esta mañana lo primero que tú debes preguntarte, ¿qué debilidad yo tengo? Si eres hombre o como mujer, ¿qué debilidad tienes? Tal vez tenemos debilidad en el sexo, tal vez tenemos debilidad en la pornografía, tal vez tenemos debilidades en la masturbación, todo lo que afecta la relación con Dios, esa es una debilidad que tú tienes. Por eso debemos pedirle a Dios que nos fortalezca en esas debilidades, que nos haga fuertes. Pregúntate entonces en esta mañana, ¿cuál es tu debilidad? Si como hombre tu debilidad son las mujeres, que no puedes mirar qué pasa una mujer con minifalda porque los ojos te brincan y se te salen, entonces esa es tu debilidad y corrige esa debilidad para que no abras esas puertas a Satanás. Toda fortaleza que hayas levantado, tienes que derribarla. En el nombre del Señor Jesucristo, toda fortaleza se derriba. Se debe comprender que lideramos una guerra que está basada en contra del enemigo. Estamos a diario enfrentándonos al enemigo. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos estar atentos. Que lo que salga de tu boca, el enemigo lo agarra. Entonces ten cuidado con lo que hablas, con lo que dices. Lo único que no puede entrar el enemigo es a tus pensamientos. Entonces antes de hablar, piensa lo que vas a hablar, conecta esta lengüita al cerebro antes de hablar. A veces hablamos bobadas, tonteras. Lo que más temes es lo que el enemigo agarra también para hacerte sufrir. Si le temes a la enfermedad, si le temes mucho a la muerte, entonces el enemigo está ahí pendiente. ¿Qué es lo que esta personita más le teme o qué es lo que acabó de decir para yo coger esa palabra? Entonces cuídate de hablar demasiado, cuida tu lengua. Miremos Jeremías, que nos dice, Jeremías 3:33. 33. Clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que debemos hacer como siervos de Dios, como cristianos, como intercesores, clamar todos los días. ¿A quién? A Dios. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Si en este momento tú estás pasando por una necesidad, por una enfermedad, por alguna circunstancia que tú estés pasando, Dios te está diciendo que debemos clamarle a Él. A Él, solo a Él. No clamemos a las demás personas, no nos quejemos con el vecino, con la vecina, No, Dios te está diciendo, clama a mí, que yo te respondo. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Clamar a otras personas y nos olvidamos de Dios. Lo que estemos pasando, entonces pongámoslo en la mano de Dios. Si en este momento tu circunstancia está mala, estás pasando por una situación difícil, por una enfermedad, tal vez tienes un enfermo en el hospital, tal vez en tu casa, entonces Dios en esta mañana te está diciendo que clamemos a Él. Dice, la oración es parte de una conexión entre Dios y nosotros. Por ello se necesita escuchar con atención la palabra de Dios, porque es allí donde Dios nos habla. Entonces, ¿cómo yo puedo escuchar a Dios que me hable si yo nunca abro la Biblia, si yo nunca hago un devocional, si yo nunca leo la palabra? Entonces, ¿cómo quieres que Dios te responda? Para que Dios me responda, entonces yo lo que tengo que hacer es hacer un buen devocional, estudiar la palabra de Dios, hacer los talleres que te estamos enviando, porque nos obliga a estar escribiendo, nos obliga a estar leyendo la palabra, a estar mirando si es cierto lo que la pastora dice o se está inventando cosas. Entonces la palabra de Dios me dice que debemos clamarle a Él. Cuando leo la palabra de Dios, dice, es allí donde Dios está respondiendo a tu petición. Y muchas veces nos preguntamos, yo le pido, yo coloco en los intercesores que oren por mi trabajo, que me bendigan no sé qué cosa, que mi hijo esté en las drogas, pero yo solamente estoy esperando es que los demás lo hagan. Y en esta mañana Dios te dice que tú eres que debes hacerlo, que tú tienes que empezar a dar ese paso de fe, creyéndole, teniendo fe. Entonces debemos ser esos verdaderos intercesores, verdaderos cristianos. No solamente es obligación del grupo de intercesión de la iglesia, sino de todos nosotros, de todos. Porque solamente nos cogemos el celular y es, oren porque no tengo trabajo, oren porque no tengo para comer, oren. ¿Y yo qué estoy haciendo? Solamente escribiendo y diciendo que los demás doblen rodilla, que los demás pidan por mí. No. En esta mañana Dios te dice que todos debemos interceder los unos por los otros. ¿Cómo orar? Miremos entonces. Sé crudo, leal y franco. Eso es lo que debemos hacer. Hablar las cosas con franqueza. Hablar con nuestro Padre como hablamos con nuestro papá terrenal, de la misma manera. Debemos presentarnos como personas francas y sinceras para obtener un mayor resultado. No debemos hacer oraciones que sacamos extraídas de no sé dónde, inventándonos maquillando la oración, haciendo como rebombante, que a veces escuchando a personas hasta da como risa porque hacemos unas oraciones que ni las entendemos, ¿no? Dios quiere que le hablemos como hablamos con nuestro papá. Así como cuando tú necesitas pedirle a tu papá que te dé para los libros, que te dé para el sustento, de la misma manera. Tienes que tener esa conexión con nuestro Padre. No debemos hacer esas oraciones, dice, maquilladas, que las demás personas hacen. Las oraciones es la mejor forma de conectarnos con Dios. Es la mejor manera de conectarme a diario con el Señor.
Dice que los demonios, dice, tienen como labor arrebatarnos la paz, la felicidad, la salud, la tranquilidad y todo lo demás a la humanidad. Esa es la labor del enemigo. Entonces el enemigo cuando nos sentimos enfermos es porque el enemigo está metiendo su mano y diciendo te tienes que enfermar. Y a veces le creemos. Entonces cuando te sientas que estás enfermo, declaremos que Dios me va a sacar de esa situación, que es Dios que me va a levantar, que es Dios que me va a limpiar. Y Dios lo hace. Es por ello que es necesario aprender a cómo combatir al enemigo. Si clamamos con la fuerza de la fe, venceremos. Si clamamos de verdad de corazón, venceremos. Pero a veces nos conformamos con unas oraciones de 5 centavos, de a peso. Dios quiere que nos metamos con Él. Es necesario, dice, saber que Dios nos otorga esas armas para obtener la victoria y encontrar y derribar las artimañas de Satanás. Entonces debemos ser esos verdaderos cristianos genuinos. Hablar, no hablar con cosas rebuscadas, sino hablarle a Dios como hablamos con nuestro papá. Piensa por un momento cuando tú necesitas algo, ¿qué le dices a tu papá? Excelentísimo Señor, mi Padre, necesito. No. Hablemos entonces como hablamos con nuestro Padre terrenal. Así es que Dios quiere que le hablemos, que seamos francos, que seamos sinceros. Y lo principal que yo misma debo creer, que yo misma debo entender, es que yo soy hija de Dios, que yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como hija de Dios, como hija del Rey, yo también puedo pedirle a Dios. Yo, no sin esperar que el otro lo haga. Yo lo puedo hacer. Miramos que el enemigo está atento a todo lo que tú digas, entonces, y que tenemos una gran fuente de poder. Esa fuente de poder es nuestro Padre Celestial. ¿Cómo puedo derribar entonces esas fortalezas y las debilidades que hay en mí? Precisamente haciendo una oración sincera, diciéndole a Dios con toda mi sinceridad, ¿cuál es mi debilidad? Empieza reconociendo tu debilidad. ¿Qué debilidad tiene? Todos como seres humanos imperfectos tenemos una debilidad. Todos, no hay nadie que se escape. Todos tenemos una debilidad. Y oremos todos los días por esa debilidad, por esa fortaleza que hay en nosotros. Esa debilidad es una fortaleza que se ha levantado en contra del Señor Jesucristo. Entonces debemos derribarla. Debemos tener en cuenta que lo que yo estoy haciendo mal, Dios lo está viendo. Que muchas veces pensamos, ay no, pero esta es una mentirita o este es un pecadito venial, dice mucha gente. No, pecado es pecado. Es una mentirita blanca. No, la mentira es mentira. Entonces debemos ser esos cristianos genuinos que hablemos con la verdad, que saquemos de nosotros toda debilidad, todo lo que afecta a mi ser, todo lo que me impide la verdadera comunicación con mi Padre. Si yo hago esa oración con toda sinceridad, de seguro que Dios te responde, de seguro que si tienes un familiar enfermo que se está muriendo, de seguro que Dios pone su mano y lo levanta, si es la voluntad de Dios. Entonces debemos ser esos verdaderos cristianos que no solo me conforme con llamar y con decir, vea, oren. Sí, yo debo hacerlo. Yo debo llamar a mi pastor, a mi pastora y decirle, por favor, apóyeme en oración. Pero lo que no debo decir es, oren por mí y yo no hago nada. Sí debemos hacerlo, porque muchas veces los cristianos se enojan con los pastores
Ay, no, es que pasó esta pandemia y ni siquiera me llamaron. Bueno, entonces, ¿por qué tú no llamaste a tu pastor, a tu pastora? ¿Acaso no pensaste que ellos también son seres humanos y también se enferman? Pero a veces estamos esperando solo yo y yo. Y los demás no nos interesan y los demás no nos importan. Entonces debemos pensar que todos como seres humanos tenemos debilidades y podemos caer. Nadie está exento de caer. Debemos estar orando los unos por los otros. Ora por tus pastores, ora por tus autoridades, ora por esas personas que necesitan de tu oración. Debemos estar pendientes entonces de cómo hacerlo. Y la palabra en esta mañana me dice que debo hacerlo con sinceridad. Con esa sinceridad para que sea Dios el que actúe, para que sea Dios el que responda. Cuando yo lo hago con esa sinceridad, entonces es Dios el que me responde. Y algo muy importante con la oración también lo que debemos hacer es reconocer siempre que he fallado. A diario estamos fallando. A diario estamos pecando. Por una sencilla razón, porque somos seres humanos imperfectos. Porque estamos luchando para llegar a la perfección. Pero a veces pensamos que como es el pastor y la pastora, ellos no se pueden equivocar. También nos equivocamos. Si miramos por qué entró el pecado al mundo, precisamente porque Adán y Eva pecaron. Entonces venimos arrastrando ese pecado. Y ese pecado está en todos nosotros. Lo único que debemos hacer es reconocer siempre que fallamos. No somos seres perfectos. Aún no me ha salido la aureola, todavía no soy santa. También cometo errores. Pero lo que Dios le agrada es que yo confiese, así como lo hacía David. David cometía muchos errores. Tenemos ese ejemplo de David, que la palabra me dice que él era conforme al corazón de Dios. Y yo muchas veces me preguntaba, bueno, pero si este hombre pecó tanto, y es lo que nos preguntamos mucho. Si pecó tanto, si cometió adulterio, ¿y cómo es conforme al corazón de Dios? Pues sí, porque él tenía un corazón limpio. Porque si cometía el error, lo confesaba. El error de nosotros como seres humanos es callar el pecado, guardarlo ahí. Debemos sacarlo. Eso no nos corresponde a nosotros. Debemos renunciar a ese pecado y pedirle a Dios que cada día nos fortalezca más en él. Pero ¿cómo nos podemos fortalecer? Precisamente estudiando la palabra, leyendo la palabra, estar en comunicación con Dios. Y de verdad que si nos damos cuenta, ponte a pensar por un momento, ¿Dios sí te responde tus oraciones? Dios sí responde nuestras oraciones cuando lo hacemos con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón que sea limpio ante los ojos de Dios. De esa manera, entonces, miramos que Dios sí nos responde. Y yo tengo muchos testimonios de respuestas de oración. Y le doy gracias a Dios porque yo le sé decir, uy, Señor, gracias porque esa es una respuesta de oración. Esa respuesta que yo esperaba, Dios. Qué bonito poder decir eso nosotros como intercesores. Gracias, Dios, porque esa es una respuesta de oración. A veces tenemos familiares que están sufriendo, que están muy enfermitos, que ya el médico los ha desahuciado, que ya no hay nada que hacer. Y es duro uno tener que hacer una oración diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad en él. Es duro, no es fácil, pero a veces tenemos que hacer esas oraciones. Y le doy gracias a Dios porque Él ha escuchado nuestras oraciones, porque esa personita tenía que descansar, esa personita tenía que ya irse, porque ya había cumplido un ciclo, porque su cuerpito se estaba deteriorando. Pero ¿qué es lo que hacemos a veces nosotros? Pelear con Dios. ¿Y por qué se la llevó? ¿Y por qué? No sé qué.
Dios va a decir, hombre, te di tantos años para que compartieras con esa persona y nunca lo hiciste. Pero cuando se muere, entonces sí lloramos. Tuvimos tanto tiempo para ir a compartir con ese ser querido y no lo hicimos, no sacamos tiempo. Entonces, la reflexión de esta mañana es que hagamos las cosas en vida, que lo que hagamos, que lo que tengamos que hacer, que donde tengamos que ir, donde Dios te diga, tienes que ir a orar por esa persona, hazlo sin esperar nada. Hazlo. Sacudámonos entonces y aprendamos a aceptar nuestras debilidades y a pedirle a Dios todos los días que nos fortalezca, que saque de nosotros esa debilidad para poder ser esos verdaderos intercesores. Amén. Démosle gracias a Dios en esta mañana por este taller. Espero que muchas personitas que se han demorado en enviarme los talleres lo hagan, porque pues así me doy cuenta que realmente estamos aprendiendo, estamos estudiando, porque eso es lo que nos manda Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder en cada uno de los intercesores, oh Dios del cielo. Hoy pongo en tus manos, bendito Dios, todas las peticiones que han hecho en el grupo de intercesión, bendito Padre. Que seas tú mirándolas, Señor, que seas tú leyéndolas, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder, Señor de los cielos, en cada uno de ellos. Que aprendamos en esta mañana, oh Dios, a ser esos verdaderos intercesores, Señor. A reconocer nuestra falta, bendito Dios. A pedir perdón, Padre Celestial. A reconocer nuestra debilidad ante ti, bendito Padre amado. Que aprendamos a pedirte, Señor, conforme a tus hijos, bendito Dios. Somos tus hijos, Padre Celestial. Tú nos formaste, bendito Dios. En esta mañana oramos, Señor, por mi hermana Conchita, Señor, allá en la distancia, en el hospital donde está, Señor de los cielos. Que seas tú poniendo tu mano poderosa sobre ella, Señor, sanándola, Espíritu Santo de Dios. Muévete con poder en su vida, bendito Dios. Te la entregamos a ti, tú solo sabes qué es lo que tiene, bendito Dios del cielo, y tú la levantarás en victoria, bendito Padre. Ponemos en tus manos la vida de Judith también, Señor de los cielos. Que seas tú, Señor, tocando, Señor, su cabecita, Señor, que seas tú sanando, liberándola de toda opresión, Señor de los cielos. Que tu Espíritu Santo se manifieste en esa vida, Señor. Devuélvele la movilidad de todo su cuerpo, bendito Dios. Que seas tú, bendito Dios, con ella, Señor, en el hospital, bendito Dios. Y te damos gracias, mi Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestro clamor. Tú escuchas nuestra petición, bendito Dios. Bendice también, Señor, a la hija de mi hermana Fanny, Señora Carolina, Señor. Se tú restaurándola cada día más, Señor, levantándola en victoria, Señor de los cielos. Y te damos gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú haces las cosas como tú quieres hacerlas, bendito Dios del cielo. Y damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor las bendiga. Nos vemos en la próxima emisión.